Viviendo entre la pobreza y la esperanza, una niña encuentra un reloj lujoso perdido por un desconocido. A pesar de necesitarlo, elige la honestidad, devolviendo el objeto sin esperar nada a cambio. El hombre reconoce en ella no solo la cicatriz de una hija perdida, sino también el valor de la mujer que amó. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. El sol de Guanajuato caía implacable sobre las calles empedradas del centro histórico. Lupita Hernández, una niña de apenas 12 años, recorría la Plaza de la Paz con su pequeña canasta de dulces típicos. Sus ojos grandes y expresivos escudriñaban a los turistas, buscando posibles compradores entre la multitud que visitaba la hermosa ciudad colonial. Dulces de leche, cocadas, ate de membrillo, pregonaba con voz melodiosa pero cansada, después de horas bajo el intenso calor. El orfanato Santa Guadalupe, donde vivía desde que su madre enfermó gravemente, pasaba por dificultades económicas severas. La hermana Concepción había sido clara esa mañana. Si no vendían lo suficiente, tendrían que reducir aún más las comidas. Lupita se había prometido vender hasta el último dulce de su canasta, aunque tuviera que caminar hasta el anochecer. Al doblar por el callejón del Beso, una de las estrechas callejuelas más famosas de Guanajuato, notó el alboroto frente al Hotel Luna de Plata, el más lujoso de la ciudad. Un hombre elegante, de traje impecable, descendía apresuradamente de un Mercedes negro. Su porte distinguido y su manera de moverse indicaban que pertenecía a una clase social muy distinta a la que Lupita estaba acostumbrada. «Señor Montero, la junta comienza en 5 minutos», le recordó el chofer mientras el hombre tomaba su maletín. Eduardo Montero, uno de los empresarios más influyentes de México, propietario de una cadena de hoteles de lujo y varias empresas tecnológicas, asintió con impaciencia. En su rostro se dibujaba la tensión de quien lleva demasiadas responsabilidades sobre sus hombros. Al apresurarse hacia la entrada del hotel, algo cayó de su bolsillo sin que él lo notara. Un reloj que produjo un destello deslumbrante bajo el sol de mediodía. Lupita vio el objeto caer y rebotar sobre los adoquines. Por instinto, se acercó y lo recogió. Sus ojos se abrieron con asombro al contemplar aquel reloj cargado de diamantes que brillaban como estrellas diminutas. Nunca había visto algo tan hermoso y evidentemente valioso. Por un momento, sintió que el tiempo se detenía. Con ese reloj podría solucionar los problemas del orfanato. Podría garantizar comidas completas para todos los niños durante meses. Podría incluso costear los medicamentos que la hermana Rosario necesitaba urgentemente. Nadie lo sabría, susurró una voz en su mente mientras sus dedos se cerraban instintivamente alrededor del reloj. Pero inmediatamente recordó las palabras de su madre. Marisol Hernández, a pesar de su pobreza, había sido una mujer de principios inquebrantables. La dignidad y la honestidad son lo único que nadie puede quitarte, mijita, le decía siempre. Cuando todo lo demás se pierde, eso es lo que te define como persona. Lupita respiró profundamente. La voz de su madre era tan clara en su memoria como si estuviera a su lado. Con decisión, corrió hacia la entrada del hotel esquivando a los transeúntes. «Señor, señor, se le cayó algo», gritó, abriéndose paso entre los guardias de seguridad que ya le bloqueaban el paso. Eduardo Montero se detuvo y volteó, sorprendido por aquella vocecita insistente. Vio a la pequeña niña con su canasta de dulces, sosteniendo algo brillante en su mano extendida. «Los niños de la calle no pueden entrar al hotel, señorita», dijo uno de los guardias tomando asientos Lupita por el hombro. «Espere», intervino Eduardo acercándose. «¿Qué sucede?» «Se le cayó esto, señor», dijo Lupita mostrando el reloj. «Lo vi cuando salió de su carro». Eduardo miró el reloj con sorpresa, tocando instintivamente su bolsillo donde debería estar. Era un Patek Philippe de edición limitada que su padre le había regalado antes de fallecer, una reliquia familiar de valor incalculable, tanto económico como sentimental.
Mi reloj, murmuró tomándolo con cuidado. Lo examinó brevemente, como si no pudiera creer que estaba intacto. Luego miró a Lupita con una mezcla de asombro y desconfianza. ¿Por qué me lo devuelves? Podrías haberlo vendido. Lupita se encogió, de hombros, con la sencillez propia de quien actúa según sus principios, sin considerar alternativas. Mi mamá siempre dice que lo correcto es lo correcto, aunque nadie lo haga, y lo incorrecto es lo incorrecto, aunque todos lo hagan. Eduardo se quedó sin palabras ante aquella respuesta tan madura, viniendo de una niña tan pequeña. Observó detenidamente su rostro, ojos grandes de color ámbar, cabello negro recogido en una trenza descuidada, mejillas sucias pero sonrosadas. Había algo familiar en ella, algo que no podía precisar. ¿Cómo te llamas?, preguntó, agachándose ligeramente para quedar a su altura. Guadalupe Hernández, pero todos me dicen Lupita, respondió ella balanceando su canasta medio vacía. Lupita, este reloj vale más de lo que puedas imaginar. ¿Sabes lo que son los diamantes? La niña asintió. Son piedras que brillan mucho y cuestan mucho dinero. Las señoras ricas de la plaza las llevan en sus anillos. Eduardo sonrió ante la simplicidad de la explicación. Sacó de su billetera varios billetes de alta denominación. Quiero agradecerte por tu honestidad, dijo, extendiéndole el dinero. Lupita dudó un momento, pero finalmente tomó los billetes con una mano temblorosa. Fue entonces cuando Eduardo notó algo que lo dejó paralizado. En la parte interna de la muñeca derecha de la niña había una pequeña cicatriz, una marca inconfundible en forma de media luna. La misma cicatriz que su hija Valentina tenía desde su primer año de vida, cuando accidentalmente se había quemado con agua caliente. La cicatriz era idéntica, en el mismo lugar exacto. El mundo pareció detenerse alrededor de Eduardo. Un escalofrío recorrió su espalda mientras miraba fijamente aquella marca. Era imposible, absolutamente imposible que fuera una coincidencia. «Esa cicatriz», murmuró señalando su muñeca. «¿Cómo te la hiciste?» Lupita miró su propia muñeca con indiferencia. «No lo sé. Mi mamá dice que me quemé cuando era bebé con una taza de té. Siempre la he tenido». «¿Tu mamá?», preguntó Eduardo sintiendo que su corazón se aceleraba. «¿Dónde está ella ahora?». La expresión de Lupita cambió, volviéndose sombría. «Está muy enferma en el Hospital San Juan de Dios. Por eso vivo en el orfanato temporalmente, hasta que se recupere». Sus ojos se humedecieron ligeramente, pero se mantuvo firme. «¿Cómo se llama tu madre?», insistió Eduardo cada vez más agitado. «Marisol, Marisol Hernández». Marisol. El nombre golpeó a Eduardo como una descarga eléctrica. Marisol, el amor de su juventud, la mujer que había desaparecido misteriosamente hace 12 años, llevándose consigo a su pequeña hija de apenas unos meses de edad. La mujer que había jurado amar eternamente, y que de un día para otro se había esfumado sin dejar rastro. «Señor Montero, la junta está por comenzar», interrumpió un asistente, asomándose por la puerta del hotel. Eduardo apenas lo escuchó. Toda su atención estaba centrada en aquella niña que de pronto representaba el mayor misterio de su vida. «Diles que la cancelen», ordenó sin apartar la mirada de Lupita. Surgió algo importante. El asistente pareció sorprendido, pero asintió y se retiró rápidamente. «Lupita», dijo Eduardo con voz suave, controlando la tormenta de emociones que lo invadía. «¿Te gustaría comer algo? Podemos hablar un poco más sobre tu mamá si...». «No te importa». La niña lo miró con desconfianza. Había aprendido a ser cautelosa con los extraños, especialmente con los hombres adinerados que mostraban un interés repentino. «Tengo que vender mis dulces», respondió. «La hermana Concepción espera que regrese con el dinero». Eduardo señaló los billetes que le había dado. «Con eso es suficiente, ¿no crees? Además puedo comprar todos tus dulces ahora mismo». Lupita consideró la oferta. Aquel dinero era efectivamente mucho más de lo que ganaría en una semana entera vendiendo dulces, y había algo en la mirada de aquel hombre, una mezcla de ansiedad y esperanza, que le resultaba extrañamente conmovedora. «Está bien», aceptó finalmente,
pero tengo que avisar en el orfanato que llegaré tarde. Eduardo asintió, sacando su teléfono. Llamaremos desde el auto. Te llevaré a un lugar donde hacen los mejores churros con chocolate de Guanajuato. ¿Te gustan los churros? Una pequeña sonrisa iluminó el rostro de Lupita. Son mis favoritos. Mientras caminaban hacia el automóvil, Eduardo no podía dejar de mirar a la niña. Cada gesto, cada expresión le recordaba dolorosamente a Marisol, pero también veía sus propios rasgos reflejados en ella. La forma de la nariz, el mentón decidido, la manera de fruncir ligeramente el ceño cuando estaba pensativa. ¿Por qué mira tanto mi cicatriz?, preguntó Lupita de repente, sorprendiéndolo con su perspicacia. Eduardo dudó un momento, sin saber exactamente cuánto revelar. Me recuerda a alguien que conocí hace mucho tiempo, respondió finalmente. Alguien muy importante para mí. Lupita pareció aceptar esa respuesta. Subió al lujoso automóvil con cierta timidez, aferrándose a su canasta como si fuera un escudo protector. Mientras el chofer arrancaba, Eduardo sentía que estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiar su vida para siempre. Después de 12 años de búsqueda infructuosa, de noches en vela preguntándose qué había sucedido, el destino había puesto frente a él una pista inesperada en la forma de una pequeña vendedora de dulces con una cicatriz idéntica a la de su hija perdida. Y si sus sospechas eran correctas, el reloj de diamantes no era lo único valioso que había recuperado ese día bajo el sol de Guanajuato. Revelaciones en la cafetería. La cafetería La Condesa, ubicada en el corazón de Mindoesi, Guanajuato, era famosa por sus churros y chocolate caliente. A esa hora de la tarde, el lugar estaba casi vacío, lo que proporcionaba la privacidad que Eduardo necesitaba para conversar con Lupita. Desde una mesa junto a la ventana se podía contemplar el colorido paisaje de casas que trepaban por las laderas de la ciudad, como si compitieran por alcanzar el cielo. Lupita observaba todo con ojos maravillados. Nunca había estado en un lugar tan elegante, con manteles de lino y cubiertos de plata. Sus manos pequeñas y ásperas por el trabajo acariciaban tímidamente la servilleta de tela, como si temiera mancharla. ¿Vienes mucho a lugares como este?, preguntó Eduardo, intentando romper el hielo mientras el camarero servía chocolate, caliente en tazas de porcelana fina. Nunca, confesó ella con sinceridad. Con mi mamá íbamos a veces a los puestos del mercado, pero desde que enfermó... Su voz se apagó gradualmente. Eduardo asintió, dándole tiempo. Los churros llegaron, dorados y espolvoreados con azúcar y canela. El aroma dulce pareció animar a la niña, que tomó uno con cuidado. «Cuéntame más sobre tu madre», pidió Eduardo, intentando mantener un tono casual, a pesar de que su corazón latía con fuerza. «¿Qué hace? ¿Cómo es ella?» Lupita mordisqueó el churro antes de responder, saboreando aquella rara delicia. «Mi mamá es la persona más trabajadora del mundo», dijo con orgullo. Hacía de todo. Limpiaba casas, cosía ropa, vendía comida. A veces trabajaba en 3 lugares diferentes en un mismo día. Sus ojos brillaban al hablar de Marisol. Siempre decía que algún día tendríamos nuestra propia casa, con un jardín lleno de flores y una cocina grande donde hacer pan dulce. Eduardo escuchaba atentamente, intentando reconciliar esta imagen de vida humilde con la Marisol que él había conocido. Estudiante brillante de economía, apasionada por el arte, hija de una familia modesta pero educada. ¿Y siempre han vivido en Guanajuato?, preguntó revolviendo su chocolate sin probarlo. Lupita negó con la cabeza. Hemos vivido en muchos lugares. Antes estuvimos en Monterrey, y antes en Puebla, y antes en Oaxaca. Hizo una pausa pensativa. Creo que también vivimos en Ciudad de México cuando yo era muy chiquita, pero no lo recuerdo bien. Un patrón de constante movimiento. De huida, pensó Eduardo. ¿Y por qué se mudaban tanto? La niña se encogió de hombros, pero su expresión cambió sutilmente, volviéndose más cautelosa. Mamá decía que era por el trabajo, pero bajó la voz como si compartiera un secreto. A veces la escuchaba llorar por las noches,
y una vez le dijo a la señora Dolores, nuestra vecina en Puebla, que teníamos que irnos porque ellos podrían encontrarnos. Eduardo sintió un escalofrío. ¿Ellos? ¿Sabes a quiénes se refería? No exactamente, respondió Lupita tomando un sorbo de chocolate, pero mamá siempre parecía asustada cuando veía coches grandes y negros como el suyo, y me enseñó qué hacer si algún día venían personas a preguntar por nosotras. Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. ¿Qué debías hacer?, insistió Eduardo con suavidad. Correr por la puerta trasera y encontrarnos en el lugar secreto, respondió automáticamente, como quien recita una lección aprendida de memoria. Y nunca, nunca decir nuestro apellido verdadero. Eduardo sintió que su cabeza daba vueltas. ¿Apellido verdadero? ¿No era Hernández? Lupita, dijo con cautela. ¿Alguna vez tu madre te habló de tu padre? La niña dejó el churro a medio comer y miró por la ventana. Las primeras luces comenzaban a encenderse en las casas mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de un intenso color naranja. A veces, dijo finalmente, no mucho, decía que era un hombre bueno que nos amaba, pero que no podíamos estar con él porque era peligroso, que algún día lo entendería todo. Hizo una pausa y añadió, tengo una foto de él, aunque mamá no sabe que la tengo. La encontré escondida en una caja debajo de su cama. El corazón de Eduardo dio un vuelco. ¿Podrías describirlo? Lupita cerró los ojos como si visualizara la imagen. Es alto, con pelo negro. Está sonriendo y abrazando a mamá en una playa. Los dos se ven muy felices. Detrás hay un letrero que dice algo de Acapulco. Eduardo tuvo que hacer un esfuerzo para mantener la compostura. Recordaba perfectamente ese viaje a Acapulco, el último que hicieron juntos antes de que Marisol desapareciera. Había sido un fin de semana mágico, donde hablaron de planes de boda y de una vida juntos. Lupita, dijo, intentando controlar el temblor en su voz, ¿te molestaría mostrarme tu cicatriz otra vez? La niña extendió su brazo derecho sobre la mesa. Eduardo examinó la marca con atención, una quemadura en forma de media luna, exactamente como la que tenía su hija Valentina cuando apenas cumplía su primer año de vida. Ocurrió durante un desayuno, cuando la bebé golpeó accidentalmente una taza de té que cayó sobre su muñeca. Eduardo recordaba vívidamente el pánico, los gritos, la carrera al hospital. Mi hija tenía una cicatriz idéntica, dijo finalmente, sin poder contenerse más. Mi hija, que desapareció hace 12 años, junto con su madre. Los ojos de Lupita se abrieron con sorpresa. ¿Su hija desapareció? ¿Qué le pasó? Eduardo tomó aire, decidiendo cuánto revelar. Su madre y ella desaparecieron sin dejar rastro. Durante años las busqué por todo. México. Contraté investigadores, ofrecí recompensas, pero era como si la tierra se las hubiera tragado. Un silencio pesado cayó entre ambos. Lupita jugueteaba nerviosamente con la servilleta, evitando su mirada. ¿Cómo se llamaba su esposa?, preguntó finalmente en voz baja. No era mi esposa aún, aunque planeábamos casarnos, aclaró Eduardo. Se llamaba Marisol, Marisol Vega. Lupita dejó caer la cucharilla que sostenía, produciendo un tintineo metálico contra el platillo de porcelana. Su rostro había perdido el color. Ese es el segundo apellido de mi mamá, susurró. Marisol Hernández Vega. Pero nunca usa el Vega. En la escuela siempre me registraba solo como Hernández. Eduardo contuvo la respiración. Cada nueva revelación confirmaba sus sospechas, tejiendo una red de coincidencias imposibles de ignorar. Lupita, dijo con voz suave pero firme, necesito que me digas dónde está tu madre ahora mismo. Es muy importante. La niña lo miró con súbita desconfianza. ¿Por qué? ¿Quién es usted realmente? Eduardo comprendió que había avanzado demasiado rápido. La niña era inteligente y cautelosa, cualidades que seguramente Marisol había cultivado en ella como mecanismos de defensa. Creo, dijo midiendo cada palabra, que podría ser tu padre, Lupita, y necesito entender por qué Marisol huyó conmigo. ¿Por qué se ha estado escondiendo todos estos años? ¿Y por qué estás viviendo en un orfanato mientras ella está enferma?
en lugar de estar con tu familia, conmigo. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de Lupita. Parecía luchar internamente entre el miedo a lo desconocido y la esperanza de algo que siempre había anhelado, un padre, una familia completa. Mamá siempre dijo que él vendría algún día, murmuró casi para sí misma, que si algo le pasaba a ella, él nos encontraría y nos protegería. Levantó la mirada, estudiando el rostro de Eduardo como si buscara algo familiar en él. Si usted es mi papá, ¿por qué no nos buscó antes? La pregunta golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Lo hice, Lupita. Durante años, contraté a los mejores investigadores, ofrecí recompensas, busqué en cada rincón de México. Pero tu madre, ella sabía cómo desaparecer. La niña pareció considerar esta respuesta. Lentamente, sacó de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en un pañuelo desgastado. Lo desenvolvió con cuidado, revelando un anillo de oro con un pequeño diamante solitario. Mamá me dio esto hace una semana, antes de que tuvieran que llevarla al hospital de emergencia, explicó. Dijo que si algo le pasaba, debía encontrar a un hombre llamado Eduardo Montero y entregarle este anillo, que él sabría qué hacer. Eduardo tomó el anillo con manos temblorosas. Era el anillo de compromiso que le había dado a Marisol la noche antes de que desapareciera. Un anillo que él mismo había diseñado, con sus iniciales grabadas en el interior, EM y MB. Es mío, confirmó con voz quebrada. Se lo di a tu madre hace 12 años cuando le pedí que se casara conmigo. Lupita lo observaba atentamente, evaluando cada reacción. También me dio una llave, continuó. Dijo que habría un casillero en la terminal de autobuses donde había guardado algo importante para usted. Eduardo apenas podía procesar toda esta información. Después de años de silencio y desesperación, de repente las respuestas aparecían como una avalancha. Lupita, dijo, intentando recobrar la compostura, necesito que me lleves a ver a tu madre ahora mismo, y luego iremos por lo que dejó en ese casillero. La niña vaciló. Pero no sé si debo confiar en usted. Mamá siempre dijo que tuviera cuidado, que había personas poderosas que querían hacernos daño. Te prometo que no soy una de esas personas, respondió Eduardo con fervor. He pasado los últimos 12 años de mi vida buscándolas, soñando con este momento. Daría mi vida por protegerlas a ambas. Algo en su voz, en la intensidad de su mirada, pareció convencer a Lupita. Asintió lentamente. El Hospital San Juan de Dios está en la parte norte de la ciudad, dijo, pero las horas de visita terminaron hace rato. No nos dejarán entrar. Eduardo sonrió ligeramente. Déjame preocuparme por eso. Tengo algunos contactos que pueden ayudarnos. Mientras pagaba la cuenta y se dirigían hacia la salida, Eduardo notó que Lupita caminaba muy cerca de él, como buscando inconscientemente su protección. Un sentimiento cálido y desconocido se expandió en su pecho. El instinto paternal que había permanecido dormido durante 12 largos años. Ya en el automóvil, mientras se dirigían hacia el hospital, Eduardo hizo una llamada a su amigo más cercano y la única persona en quien realmente confiaba. Rafael Ortega, ex investigador privado que lo había ayudado en la búsqueda de Marisol y Valentina. Rafael, la encontré, dijo simplemente cuando su amigo contestó. Encontré a mi hija y Marisol está viva en un hospital de Guanajuato. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Después de tanto tiempo, respondió finalmente Rafael con evidente emoción en su voz. ¿Estás seguro, Eduardo? Completamente. Tiene la cicatriz, Rafael, la misma cicatriz, y el anillo de compromiso que le di a Marisol. Estoy con ella ahora mismo. Vamos camino. Al hospital. Ten cuidado, advirtió Rafael, su tono volviéndose serio. Si Marisol ha estado escondiéndose todos estos años, debe haber una razón poderosa. Los Fuentes siguen siendo igual de influyentes que antes. Eduardo miró de reojo a Lupita, que observaba fascinada las luces de la ciudad a través de la ventanilla. Lo sé, respondió en voz baja. Por eso te necesito aquí cuanto antes. Toma el primer vuelo a Guanajuato. Creo que finalmente vamos a descubrir por qué Marisol huyó aquella noche. Al colgar,
Notó que Lupita lo observaba con curiosidad. «¿Quiénes son los Fuentes?», preguntó. Eduardo se sorprendió. La niña tenía un oído agudo. «Una familia muy poderosa», respondió. «Con cautela. Tienen negocios e influencia en todo México». «¿Son las personas de las que mamá huía?». Eduardo dudó un momento. «Es posible. Lo averiguaremos pronto». El automóvil se detuvo frente al Hospital San Juan de Dios, un edificio antiguo pero bien mantenido. Eduardo tomó la mano de Lupita, sorprendiéndose de lo natural que se sentía ese gesto. «Vamos a ver a tu madre», dijo con determinación, «y te prometo que, pase lo que pase, nunca volveré a perderlas». Mientras caminaban hacia la entrada, Eduardo sabía que estaba a punto de enfrentar no solo el pasado que había estado buscando durante 12 años, sino también un futuro incierto, lleno de peligros que apenas comenzaba a comprender. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. Con Lupita a su lado, finalmente había recuperado una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Secretos en el hospital. El Hospital San Juan de Dios se alzaba como una estructura imponente contra el cielo nocturno de Guanajuato. Sus paredes de cantera, testigos de más de un siglo de historia, parecían guardar sus propios secretos. A esa hora, la recepción estaba casi vacía, con solo una enfermera de mediana edad revisando expedientes tras un mostrador de madera oscura. «Lo siento, señor, pero el horario de visitas terminó hace 2 horas», dijo con firmeza, cuando Eduardo preguntó por Marisol Hernández. «Tendrán que volver mañana a las 10 de la mañana». Eduardo apretó suavemente la mano de Lupita, notando su desaliento. No habían llegado tan lejos para detenerse ahora. «Entiendo las reglas», respondió con tono conciliador, «pero se trata de una situación especial. Soy Eduardo Montero». Dejó que su nombre flotara en el aire por un momento, sabiendo el efecto que solía tener. «Necesito ver a la paciente urgentemente. Es un asunto familiar». La enfermera entrecerró los ojos, reconociendo el nombre. «El Eduardo Montero de 1960, Grupo Montero Hotels». Eduardo asintió sacando discretamente una tarjeta de presentación y deslizándola sobre el mostrador, junto con varios billetes de alta denominación. Apreciaría mucho su comprensión en este asunto tan delicado. «Prometo que será una visita breve». La mujer miró los billetes, luego a Lupita y finalmente a Eduardo. Algo en la expresión ansiosa de la niña pareció conmoverla. 5 minutos, concedió, guardando el dinero en el bolsillo de su uniforme. «La paciente está en el 3er piso, habitación 315. Está bajo tratamiento intensivo, así que por favor no la alteren». Eduardo agradeció con un gesto y guió a Lupita hacia los ascensores. Mientras subían, notó que la niña se mordía el labio inferior, un gesto que él mismo hacía cuando estaba nervioso. Otro pequeño detalle que confirmaba el parentesco. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Lupita asintió sin convicción. «Es que hace 3 días que no veo a mamá. La hermana Concepción dijo que estaba muy delicada y que era mejor no visitarla por ahora». El ascensor se detuvo con un suave timbre. El pasillo del 3er piso estaba silencioso y tenuemente iluminado. El olor a desinfectante se mezclaba con el aroma de las flores que adornaban la estación de enfermeras, donde una joven con expresión cansada levantó la vista brevemente para observarlos pasar. Habitación 313. 314. 315. Eduardo se detuvo. Frente a la puerta, súbitamente paralizado por la emoción. Al otro lado de esa puerta estaba Marisol, la mujer que había amado con locura, que le había dado una hija y que por alguna razón había decidido desaparecer de su vida sin dejar rastro. «¿Qué pasa?», preguntó Lupita, mirándolo con curiosidad. Eduardo respiró hondo. «Han pasado 12 años desde la última vez que vi a tu madre. Es abrumador». Lupita tomó su mano con sorprendente decisión. «Vamos juntos». Con un nudo en la garganta, Eduardo abrió la puerta. La habitación estaba en penumbra.
iluminada únicamente por el tenue resplandor de PC, los monitores médicos y una pequeña lámpara junto a la cama. Allí, entre sábanas blancas y conectada a diversos tubos y máquinas, yacía Marisol Hernández. A pesar de los años transcurridos y la palidez enfermiza de su rostro, Eduardo la reconoció al instante. Su cabello negro, ahora con algunas canas prematuras, enmarcaba un rostro que, aunque demacrado por la enfermedad, conservaba la belleza que lo había cautivado desde el primer momento. Sus pómulos altos, su nariz perfecta, sus labios definidos. Era Marisol sin duda alguna. «Mamá», susurró Lupita acercándose a la cama, «traje a alguien a verte». Marisol abrió lentamente los ojos. Parecía desorientada al principio, hasta que su mirada se fijó en su hija. Una débil sonrisa iluminó su rostro. «Mi niña», murmuró con voz ronca, «te extrañé tanto». Pero entonces su mirada se movió hacia Eduardo, que permanecía inmóvil en la entrada. El efecto fue inmediato. Sus ojos se abrieron con terror. Los monitores comenzaron a pitar más rápido y su cuerpo se tensó como si quisiera levantarse de la cama. «No, no puedes estar aquí», exclamó con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. «Tienen que irse, ahora». Eduardo se acercó lentamente, con las manos levantadas en gesto conciliador. «Marisol, por favor, cálmate. No voy a hacerte daño. Solo quiero entender qué pasó». «No lo entiendes», insistió ella, intentando incorporarse. «Si te encontraron a ti, nos encontrarán a nosotras. Lupita, tenemos que irnos». La niña miró confundida de su madre a Eduardo. «Mamá, él dice que es mi papá. Me ayudó a venir a verte. Le di el anillo como me dijiste». Estas palabras parecieron calmar ligeramente a Marisol. Sus ojos, fijos, en Eduardo mostraban una mezcla de miedo y algo más. ¿Anhelo? ¿Esperanza? «¿Le diste el anillo?», preguntó en voz baja. Lupita asintió. «¿Y la llave?». «También», confirmó la niña. Marisol cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. Cuando volvió a abrirlos, parecía haber tomado una decisión. «Eduardo», dijo pronunciando su nombre como si fuera una oración, «no sabes en qué te estás metiendo. Han pasado 12 años, pero el peligro sigue siendo el mismo». «¿Qué peligro? ¿Marisol?», preguntó él acercándose hasta quedar junto a la cama. «¿Por qué huiste aquella noche? ¿Por qué me quitaste a mi hija?». Una lágrima rodó por la mejilla de Marisol. «Para protegerlas, a ti y a ella. Los Fuentes, ellos nos habrían destruido a todos». Eduardo sintió un escalofrío. Los Fuentes, la familia de Carmela Fuentes, su ex prometida. Un compromiso que él había roto para estar con Marisol, desatando la furia de uno de los clanes empresariales más poderosos y vengativos de México. «Han pasado 12 años», repitió Eduardo. «Seguramente ya no». «No los conoces como yo», interrumpió Marisol con amargura. «Doña Carmela nunca olvida una afrenta. Me lo advirtieron. Si no desaparecía con la niña, te destruirían. Tu empresa, tu reputación, incluso tu vida estaba en peligro. Y cuando nació Valentina, nuestra hija, supe que también irían por ella». Eduardo se dejó caer en la silla junto a la cama, abrumado por la revelación. «¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos haber enfrentado esto juntos». Marisol negó débilmente con la cabeza. «Eras demasiado idealista, demasiado directo. Habrías ido directamente a confrontarlos y te habrían destruido. Necesitabas tu empresa, tu posición, para algún día poder hacer algo contra ellos. Y yo necesitaba mantener a nuestra hija a salvo». Lupita escuchaba atentamente, intentando comprender esta historia que revelaba su verdadero origen. «¿Entonces yo no soy Lupita Hernández?», preguntó con voz pequeña. Marisol le sonrió con ternura. «Eres Valentina Montero Vega, mi pequeña Val, pero para mantenerte a salvo, tuve que cambiarte el nombre». Eduardo extendió su mano para tomarla de Marisol, notando lo frágil que se sentía. «¿Qué te pasó? ¿Por qué estás en el hospital?». La expresión de Marisol se oscureció. «Cáncer. Avanzado. Los médicos dicen que me queda poco tiempo». La noticia golpeó a Eduardo como un puñetazo.
Después de 12 años de búsqueda, finalmente encontraba a Marisol solo para perderla nuevamente. «Debe haber algo que podamos hacer», dijo con desesperación. «Los mejores tratamientos, especialistas en el extranjero». «Es demasiado tarde para eso», respondió ella con sorprendente serenidad. «He aceptado mi destino, pero no podía irme sin asegurarme de que Valentina estaría protegida y de que tú supieras la verdad». Se volvió hacia Lupita, acariciando su mejilla. «Por eso te di el anillo y la llave, mi amor. Sabía que era hora de reunirte con tu padre». Eduardo luchaba contra las lágrimas. «Marisol, ¿qué hay en ese casillero? ¿Qué es tan importante?» «Pruebas», respondió ella. «Durante 12 años, mientras huíamos de ciudad en ciudad, recopilé información sobre los Fuentes, sus negocios ilegales, sus conexiones con políticos corruptos, los métodos que utilizan para eliminar competidores». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «Tengo documentos, grabaciones, testimonios, todo lo necesario para exponer sus operaciones y hacerlos caer». Eduardo la miró con asombro. «Hiciste todo eso mientras cuidabas a nuestra hija y te escondías». Una chispa de orgullo brilló en los ojos de Marisol. No iba a permitir que nos quitaran todo sin luchar. Solo esperaba el momento adecuado, cuando Valentina estuviera a salvo contigo. Un sonido en el pasillo los alertó. Voces masculinas se acercaban a la habitación. «Vienen por mí», susurró Marisol con súbito terror. «Me han estado vigilando. Sabían que en algún momento te contactaría». Eduardo se puso de pie, protector. «No dejaré que te hagan daño, a ninguna de las dos». Marisol negó enérgicamente. «No entienden. Tienen que irse ahora. Vayan al casillero. Recojan las pruebas y busquen a Rafael Ortega. Él sabrá qué hacer». «¿Conoces a Rafael?», preguntó Eduardo, sorprendido. «Ha sido mi contacto todos estos años», confesó Marisol. «Nunca te lo dijo porque yo se lo pedí. Era la única manera de mantenerte informado sin ponerte en peligro directo». Las voces se acercaban. Eduardo miró desesperado hacia la puerta y luego hacia Marisol. «No voy a dejarte aquí», insistió. «Tienes que proteger a nuestra hija», respondió Marisol con firmeza. «Y las pruebas. Es la única manera de acabar con esto de una vez por todas». Lupita, que había permanecido en silencio, intervino con decisión sorprendente para su edad. «Hay una salida de emergencia al final del pasillo. La vi cuando venía a visitarte antes. Podemos usarla». Eduardo la miró con orgullo. «Eres igual de inteligente que tu madre». Marisol sonrió débilmente. «Casillero 237 en la terminal de autobuses. La combinación es tu fecha de nacimiento, Eduardo. Ve con Rafael, él tiene el resto del plan». Eduardo se inclinó y besó la frente de Marisol. «Volveré por ti, te lo prometo». «Solo cuida a nuestra hija», respondió ella, acariciando por última vez la mejilla de Lupita. «Ahora vayan». Con el corazón destrozado, Eduardo tomó la mano de Lupita y se dirigió hacia la puerta. Asomándose cautelosamente, vio a 2 hombres de traje oscuro hablando con la enfermera de la estación, mostrándole lo que parecían ser identificaciones oficiales. «Por aquí», susurró, guiando a Lupita en dirección contraria hacia la salida de emergencia que ella había mencionado. Bajaron apresuradamente por las escaleras metálicas que resonaban con cada paso. Al llegar al primer piso, en lugar de salir directamente al estacionamiento, Eduardo optó por atravesar la cafetería del hospital, mezclándose con los pocos visitantes que quedaban. «¿Quiénes son esos hombres?», preguntó Lupita mientras caminaban rápidamente hacia la salida principal. «¿Por qué mamá les tiene tanto miedo?». «Son personas que trabajan para los Fuentes», explicó Eduardo en voz baja. «Si tu madre tiene razón, llevan años buscándolas». Una vez fuera, Eduardo llamó a su chofer, que esperaba en el automóvil. «Manuel, necesito que nos lleves a la terminal de autobuses, pero da un rodeo primero. Creo que nos están siguiendo». El chofer, un hombre de confianza que llevaba años trabajando para Eduardo, asintió sin hacer preguntas. Mientras el auto se alejaba del hospital, Eduardo observó por la ventana trasera, notando con preocupación que un sedán negro salía del estacionamiento y tomaba la misma dirección. «Nos siguen», confirmó,
sintiendo a Lupita tensarse a su lado. Mamá siempre decía que teníamos un plan para esto, dijo la niña, sorprendiéndolo nuevamente con su compostura. Cuando nos seguían en otras ciudades, tomábamos calles pequeñas donde los coches grandes no podían entrar. Eduardo sonrió a pesar de la situación. Guanajuato es perfecto para eso. Manuel, dirígete al Callejón del Beso y luego toma las callejuelas del centro histórico. El chofer obedeció, maniobrando hábilmente el vehículo por las estrechas calles coloniales. Como Lupita había predicho, el sedán que los seguía pronto quedó atascado entre un autobús turístico y varios peatones que cruzaban sin prestar atención. «Eres una niña muy valiente», dijo Eduardo, abrazando a Lupita. «Tu madre te ha enseñado bien». Lupita apoyó la cabeza en su hombro, un gesto de confianza que conmovió profundamente a Eduardo. Siempre practicábamos qué hacer en situaciones peligrosas. Mamá decía que algún día entendería por qué. El auto se detuvo a una cuadra de la terminal de autobuses, un edificio moderno que contrastaba con la arquitectura colonial del resto de la ciudad. «Espéranos aquí, Manuel», ordenó Eduardo. «Si ves algo sospechoso, da 3 vueltas a la manzana y luego regresa». Tomados de la mano, Eduardo y Lupita entraron a la terminal, mezclándose con los viajeros nocturnos. Los casilleros estaban ubicados en un área lateral, parcialmente oculta, por máquinas expendedoras. Eduardo localizó el número 237 y, siguiendo las instrucciones de Marisol, marcó su fecha de nacimiento, 15-08-74. El casillero se abrió con un clic metálico. En su interior había un maletín negro de apariencia ordinaria, pero cerrado con cintos, un candado de combinación. «Mamá dijo que la clave es mi cumpleaños», susurró Lupita. 070113. Eduardo giró los números y el maletín se abrió, revelando su contenido. Carpetas meticulosamente organizadas, dispositivos de almacenamiento digital y un sobre sellado con el nombre de Rafael Ortega escrito a mano. «Increíble», murmuró Eduardo, examinando brevemente los documentos. «Tu madre ha reunido suficiente información para hundir a los Fuentes 10 veces». Pero algo más llamó su atención. En el fondo del maletín había una pequeña caja de terciopelo azul. Al abrirla, encontró un medallón de oro con una fotografía en miniatura, Marisol sosteniendo a una bebé recién nacida, y él mismo sonriendo con orgullo a su lado. La familia que deberían haber sido. «Somos nosotros», dijo Lupita mirando la fotografía con asombro. «Mi familia verdadera». Eduardo sintió que el corazón se le encogía. «Sí, mi pequeña Val, somos nosotros». El sonido de su teléfono interrumpió el momento. Era un mensaje de Rafael. «Llegué a Guanajuato, estoy en el Hotel Luna de Plata. Ven inmediatamente. No es seguro hablar por teléfono». Eduardo cerró el maletín. «Vamos, tenemos que encontrarnos con Rafael. Él nos ayudará a descifrar todo esto». Mientras se dirigían hacia la salida, Eduardo notó a 2 hombres entrando a la terminal, con el mismo aspecto profesional y amenazante que los del hospital. Instintivamente, guió a Lupita hacia otra dirección. «¿Son ellos otra vez?», preguntó la niña, sintiendo la tensión. «Sí, pero no te preocupes. Conozco esta terminal, hay una salida de empleados por la zona de carga». Efectivamente, lograron salir por un área restringida gracias a un billete discretamente entregado a un trabajador. Manuel los esperaba exactamente donde debía, y pronto se alejaban rumbo al hotel. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Lupita abrazando el maletín contra su pecho como si fuera un tesoro invaluable. Eduardo la miró, viendo en ella a la pequeña Valentina que había perdido y a la valiente Lupita que había encontrado, todo en una misma persona. «Vamos a hacer lo que tu madre siempre quiso. Vamos a protegerte y a exponer a los Fuentes. Y luego vamos a ser la familia que siempre debimos ser». Mientras el automóvil avanzaba por las iluminadas calles nocturnas de Guanajuato, Eduardo sabía que el camino sería peligroso. Pero por primera vez en 12 años sentía que luchaba por algo que realmente importaba: su familia. El plan de Marisol. El Hotel Luna de Plata, con su fachada de cantera rosada y sus balcones de hierro forjado,
Era uno de los más elegantes, de Guanajuato. Ubicado frente al Teatro Juárez, su posición privilegiada lo convertía en favorito de turistas adinerados y empresarios. A esa hora de la noche, el lobby resplandecía con luces doradas y arreglos florales exuberantes. Eduardo y Lupita entraron por una puerta lateral, evitando la entrada principal donde podrían ser vistos con facilidad. Manuel los había dejado en un callejón cercano, con instrucciones de mantener el automóvil en movimiento y estar atento a cualquier señal. «¿Dónde vamos a encontrar a tu amigo?», preguntó Lupita, aferrándose al maletín con determinación. «Habitación 12», respondió Eduardo, guiándola hacia los ascensores de servicio en lugar de los principales. Rafael siempre se hospeda en el 5º piso cuando viaja. Dice que es el punto ideal, ni muy abajo para ser accesible, ni muy arriba para quedar atrapado en caso de emergencia. Lupita asintió, procesando esta información con la seriedad de quien está acostumbrada a pensar en términos de escape y seguridad. Eduardo se dio cuenta, con una mezcla de tristeza y orgullo, de que su hija había crecido con instintos de supervivencia que ningún niño debería necesitar. Al llegar al 5º piso, avanzaron silenciosamente por el pasillo alfombrado. Eduardo tocó la puerta de la habitación 512 con un patrón específico. 2 golpes rápidos, una pausa, 3 golpes más. La puerta se abrió casi inmediatamente, revelando a un hombre de unos 50 años, complexión atlética a pesar de la edad, cabello entrecano cortado al estilo militar y ojos penetrantes que evaluaron rápidamente a los recién llegados. «Entren», ordenó Rafael Ortega, cerrando la puerta tras ellos y asegurándola con varios cerrojos adicionales que él mismo había instalado. La suite estaba a oscuras excepto por una lámpara de escritorio. Las cortinas estaban completamente cerradas, y sobre la mesa había desplegado un equipo que Eduardo reconoció: detectores de micrófonos, inhibidores de señal y una computadora portátil con programas de seguridad avanzados. «Así que esta es Valentina», dijo. Rafael observando a Lupita con evidente emoción. Marisol enviaba fotos cada año, pero verte en persona. Se aclaró la garganta visiblemente conmovido. «Eres idéntica a tu madre cuando tenía tu edad». Lupita miró a Eduardo con confusión. «¿Él conocía a mi mamá todo este tiempo?». Eduardo asintió sintiendo una punzada de resentimiento que intentó reprimir. «Aparentemente Rafael ha sido el contacto secreto de tu madre durante estos 12 años». Rafael hizo un gesto defensivo. «Eduardo, sabes que si te hubiera dicho algo, habrías ido directamente a buscarlas, poniendo en peligro a todos. Marisol me hizo prometer que mantendría su ubicación en secreto, incluso de ti. Y mientras tanto yo vivía un infierno pensando que mi familia había desaparecido, o peor», replicó Eduardo con amargura. «Te mantuve informado de que estaban vivas», se defendió Rafael. «Era lo único que podía hacer sin romper mi promesa. Marisol arriesgaba todo enviándome esas actualizaciones». Lupita colocó el maletín sobre la mesa, interrumpiendo la creciente tensión. «Mamá dijo que usted sabría qué hacer con esto». Rafael dirigió su atención al maletín, abriéndolo con reverencia. «El trabajo de su vida», murmuró, revisando rápidamente los contenidos. 12 años recopilando evidencia contra los Fuentes. Marisol siempre fue brillante, pero esto es extraordinario». Eduardo se acercó, examinando los documentos que Rafael iba extrayendo. Estados financieros, fotografías, transcripciones de conversaciones, copias de contratos con cláusulas sospechosas, todo meticulosamente organizado y anotado con la letra pulcra de Marisol. «¿Por qué no presentó esto a las autoridades?», se preguntó Eduardo. «Con esta información los Fuentes habrían caído hace años». Rafael negó con la cabeza. «Los Fuentes tienen jueces y fiscales en su nómina. Presentar estas pruebas prematuramente habría significado su destrucción, no la de ellos». Sacó una memoria USB del maletín. Además, Marisol no solo quería exponerlos, quería destruirlos completamente. Para eso necesitaba reunir evidencia irrefutable sobre todas sus operaciones. Lupita,
que había permanecido observando en silencio, señaló el sobre sellado. «Ese tiene su nombre, señor Ortega». Rafael tomó el sobre y lo abrió cuidadosamente. Dentro había una carta manuscrita y una pequeña llave dorada. Mientras leía, su expresión pasaba de la concentración al asombro y finalmente a una sonrisa de admiración. «Increíble», murmuró. «Simplemente increíble». «¿Qué dice?», preguntó Eduardo impaciente. Rafael les pasó la carta. «Léela. Tú mismo. Es el plan más brillante y audaz que he visto en mis 30 años como investigador». Eduardo sostuvo la carta con manos temblorosas, reconociendo inmediatamente la elegante caligrafía de Marisol. Comenzó a leer en voz alta para que Lupita también pudiera escuchar. «Querido Rafael, si estás leyendo esto, significa que finalmente ha llegado el momento que tanto hemos esperado. Eduardo ha encontrado a Valentina y ahora los tres están juntos como siempre debió ser. Mi enfermedad avanza rápidamente y los médicos dicen que me queda poco tiempo. Pero no temo por mí, sino por el futuro de mi hija y de Eduardo. Mientras pueda mantener los ojos abiertos, seguiré luchando. Durante 12 años he reunido las pruebas que necesitamos para destruir el imperio de los Fuentes. No ha sido fácil. He trabajado como empleada doméstica en sus casas, como secretaria en sus empresas. Incluso me he infiltrado en sus eventos sociales. Cada documento, cada grabación, cada testimonio tiene una historia de riesgo y sacrificio detrás. Pero ahora tenemos todo lo necesario para ejecutar lo que he llamado Operación Justicia Poética. No solo expondremos sus actividades ilícitas, sino que lo haremos de manera que no puedan recuperarse jamás. El plan tiene 3 fases. Primera, la llave que acompaña esta carta abre una caja de seguridad en la parroquia de San Cayetano. El Pintos, Padre Joaquín la ha custodiado fielmente durante años. Dentro encontrarán los originales de todos los documentos, así como grabaciones que no me atreví a incluir en este maletín. Segunda, los archivos digitales en la memoria USB están encriptados. La contraseña es Amores Más Poderoso, sin espacios. Contienen un programa que, al ejecutarse, enviará simultáneamente toda la evidencia a 12 periodistas de investigación internacionales, 5 fiscalías estatales y 3 agencias federales. También está programado para transferir fondos desde las cuentas secretas de los Fuentes a organizaciones benéficas legítimas, dejando un rastro financiero imposible de ocultar. Tercera, la fecha para ejecutar el programa debe ser el 17 de septiembre, aniversario de la independencia de México, un día en que todo el país celebra la libertad de la opresión. Poético, ¿no crees? Rafael, confío en ti para coordinar esta operación. Eduardo tiene la influencia y los recursos, tú tienes la experiencia y los contactos. Juntos pueden hacer lo que yo nunca pude hacer sola. Y a mi querida Valentina, sé que ahora te llamas Lupita, y ese nombre te sienta bien. Has sido mi luz en la oscuridad, mi esperanza en los momentos más difíciles. Perdóname por los años de huida constante, por las mentiras necesarias, por la vida normal que no pude darte. Todo lo hice por amor, para mantenerte a salvo y para que algún día pudieras conocer a tu padre, un hombre bueno que nunca dejó de buscarnos. Eduardo, mi amor eterno, nunca dejé de amarte. Cada noche, durante 12 años, he soñado con el momento en que volveríamos a estar juntos. Lamento que cuando finalmente suceda, yo no pueda estar físicamente con ustedes, pero estaré en cada sonrisa de nuestra hija, en cada amanecer que vean juntos, en cada momento de la vida que construirán sin miedo. Cuídense mutuamente, completen lo que he comenzado, y recuerden siempre que el amor verdadero nunca se rinde, nunca se esconde, nunca desaparece. Con todo mi corazón, Marisol. Eduardo terminó de leer con la voz quebrada por la emoción. Lupita se había acurrucado a su lado, silenciosas lágrimas rodando por sus mejillas. Incluso Rafael, normalmente estoico, parecía luchar contra la emoción. «Tu madre es la mujer más valiente que he conocido», dijo Rafael a Lupita después de un momento de silencio respetuoso.
Ha arriesgado todo para protegerte y para hacer justicia. Eduardo guardó cuidadosamente la carta. Tenemos que ir a la parroquia de San Cayetano cuanto antes. Rafael consultó su reloj. Son casi las 11 de la noche. La iglesia estará cerrada. El padre Joaquín vive en la casa parroquial junto a la iglesia, intervino Lupita inesperadamente. A veces mamá y yo íbamos a visitarlo muy temprano o muy tarde, cuando nadie podía vernos. Eduardo y Rafael intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Conoces al padre Joaquín?, preguntó Eduardo. Lupita asintió. Es amigo de mamá desde hace mucho tiempo. Nos ayudó cuando llegamos a Guanajuato hace 2 años. Él me llevaba comida al orfanato cuando mamá estaba demasiado enferma para visitarme. Rafael comenzó a guardar rápidamente el contenido del maletín. Entonces iremos ahora mismo. Si los hombres de los Fuentes están siguiendo nuestro rastro, no tenemos tiempo que perder. Mientras Rafael empacaba su equipo de seguridad, Eduardo se arrodilló frente a Lupita, mirándola directamente a los ojos. Val. Lupita, comenzó inseguro sobre qué nombre usar, quiero que sepas que estoy asombrado por tu valentía. Has pasado por cosas que ninguna niña debería enfrentar, y aún así muestras una fortaleza increíble. La niña lo miró con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Mamá decía que soy fuerte como tú y astuta como ella. Eduardo sonrió, reconociendo la precisión de esa descripción. Tu madre siempre tuvo razón sobre las personas. Dudó un momento antes de continuar. ¿Te molestaría si empiezo a llamarte Valentina? Es el nombre que elegimos para ti cuando naciste. Lupita pareció considerar la pregunta seriamente. Creo que puedo ser ambas. Lupita para los amigos del orfanato y la escuela, y Valentina para ti y mamá. Al fin y al cabo, tengo 2 vidas, ¿no? La madurez de su respuesta sorprendió nuevamente. Ya, Eduardo, 2 vidas que ahora se convierten en una sola, respondió abrazándola con fuerza. Rafael carraspeó discretamente. Odio interrumpir, pero debemos movernos. He coordinado con Manuel para que nos recoja en la entrada de servicio en 5 minutos. Mientras descendían por la escalera de servicio, Eduardo no podía dejar de pensar en Marisol, sola en esa habitación, de hospital. ¿Estaría segura? ¿Habrían llegado a ella los hombres de los Fuentes? Rafael, susurró mientras esperaban en la puerta trasera del hotel, necesito que contactes a alguien de confianza para vigilar a Marisol en el hospital. No podemos dejarla desprotegida. Rafael asintió. Ya me adelanté. Mi compañero García está posicionado como enfermero en su piso. Nadie se acercará a ella sin que lo sepamos. El automóvil de Eduardo apareció silenciosamente en el callejón. Manuel, siempre eficiente, había cambiado las placas y colocado un distintivo de taxi en el techo para despistar a posibles perseguidores. La parroquia de San Cayetano, Manuel, indicó Eduardo mientras subían al vehículo. Y toma la ruta, más discreta posible. Mientras avanzaban por las calles empinadas de Guanajuato, ahora silenciosas y casi desiertas, Eduardo observó a su hija mirando por la ventana con expresión pensativa. ¿En qué piensas?, le preguntó suavemente. En todo lo que ha hecho mamá por nosotros, respondió Lupita, sin apartar la mirada de las luces de la ciudad. Siempre pensé que huíamos porque éramos pobres y no teníamos opciones. Nunca imaginé que era parte de un plan tan grande, tan importante. Eduardo tomó su mano. Tu madre siempre ve más allá que el resto de nosotros. Desde que la conocí en la universidad, siempre fue capaz de entender las consecuencias a largo plazo de cada decisión. ¿Cómo se conocieron?, preguntó Lupita, girándose hacia él con genuina curiosidad. Eduardo sonrió ante el recuerdo. En la biblioteca de la Universidad Nacional, yo estudiaba administración de empresas, ella, economía. Un día necesitaba un libro que ella tenía. Me acerqué a pedírselo y cuando levantó la mirada, hizo una pausa reviviendo el momento. Supe instantáneamente que mi vida había cambiado para siempre. Rafael, que escuchaba en silencio desde el asiento delantero, intervino. Lo que tu padre no menciona es que en ese momento estaba comprometido con Carmela Fuentes, un matrimonio prácticamente arreglado entre familias poderosas.
¿Y rompiste tu compromiso por mi mamá?, preguntó Lupita, fascinada por esta historia de amor que explicaba su existencia. Eduardo asintió. Fue el escándalo social del año. Los Fuentes son una de las familias más influyentes y vengativas de México. Rompí una alianza empresarial que había sido planeada durante años, pero no me importó. Amaba a tu madre más que a cualquier convenio social o beneficio económico. Y eso nunca te lo perdonaron, añadió Rafael sombríamente. Especialmente doña Carmela, quien juró que te destruiría por la humillación pública. El automóvil se detuvo frente a una pequeña plaza dominada por la silueta de la parroquia de San Cayetano, una iglesia colonial de fachada barroca iluminada tenuemente por faroles antiguos. A esa hora, la plaza estaba desierta. «Esperaré. Aquí vigilando», dijo Manuel. «Cualquier movimiento sospechoso les avisaré». Rafael sacó una pequeña pistola de su chaqueta y verificó que estuviera cargada. Al notar la mirada sorprendida de Eduardo, explicó: «Simple precaución. No he sobrevivido 30 años en este negocio siendo descuidado». Cruzaron rápidamente la plaza hacia la casa parroquial, una construcción modesta adyacente a la iglesia. Rafael se adelantó para tocar la puerta, con un patrón similar al que había usado en el hotel. 2 golpes, pausa, 3 golpes. Tras unos momentos de espera, la puerta se abrió ligeramente, revelando el rostro arrugado de un sacerdote anciano. Sus ojos se iluminaron al reconocer a Lupita. «Pequeña, qué sorpresa verte a esta hora», exclamó, abriendo más la puerta. Su mirada se posó luego en Eduardo, estudiándolo con intensidad. «Y tú debes ser el padre. El parecido es innegable». «Padre Joaquín», intervino Rafael. «Lamento la hora, pero es urgente. Marisol nos envió». El nombre de Marisol pareció ser suficiente. El sacerdote los hizo pasar rápidamente, cerrando la puerta tras ellos y asegurándola con varios cerrojos. «Los esperaba», confesó, guiándolos a través de un modesto salón hacia su despacho. «Marisol me advirtió que este día llegaría, aunque debo confesar que esperaba que ella viniera con ustedes». «Está en el hospital», explicó Eduardo brevemente. «Su condición es delicada». El padre Joaquín asintió con tristeza. «Lo sé. He estado visitándola regularmente para darle los sacramentos. Una mujer extraordinaria, con una fe inquebrantable a pesar de todas sus pruebas». En el despacho, el sacerdote movió un pesado librero, revelando una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. «Durante 12 años he guardado esto, rezando cada noche por la seguridad de Marisol y la niña». Lupita se acercó sosteniendo la llave dorada que habían encontrado en la carta. Con manos sorprendentemente firmes para su edad, insertó la llave y giró. La pequeña puerta se abrió con un clic metálico. Dentro había otro maletín, más pequeño que el primero pero visiblemente más pesado. Junto a él, un sobre con la inscripción «Para mi familia» y un pequeño objeto envuelto en tela de seda roja. La caja de verdades. El despacho del padre Joaquín quedó en completo silencio, mientras Eduardo extraía cuidadosamente el contenido del cofre. El maletín pequeño, el sobre y el objeto envuelto en seda roja fueron colocados sobre el antiguo escritorio de madera, iluminados por la tenue luz de una lámpara de bronce. Marisol me hizo prometer que nadie, excepto ustedes 3, vería jamás lo que hay dentro, comentó el sacerdote retrocediendo hacia la puerta. «Los dejaré solos para que puedan examinar todo con privacidad. Estaré vigilando la entrada por si aparece alguien sospechoso». Cuando la puerta se cerró tras él, Rafael inmediatamente aseguró las ventanas y verificó que no hubiera dispositivos de escucha en la habitación. Eduardo, mientras tanto, abrió primero el sobre marcado «Para mi familia». Dentro había 3 cartas separadas, una para Eduardo, otra para Valentina y una tercera dirigida «A mi familia reunida». También había una fotografía, una ecografía enmarcada con la fecha de hacía 13 años, cuando Marisol estaba embarazada de Valentina. «Creo que deberíamos leer primero la carta para todos», sugirió Rafael, práctico. «Como siempre». Eduardo asintió y desplegó el papel cuidadosamente. La letra de Marisol, normalmente firme y elegante, mostraba ligeros temblores.
evidencia de su deteriorada condición física. Comenzó a leer en voz alta: «Mis amados Eduardo y Valentina, y mi fiel amigo Rafael. Si están leyendo esto juntos, significa que mi plan ha funcionado hasta ahora. Han encontrado el primer maletín, han contactado con el padre Joaquín y están a punto de descubrir la pieza final del rompecabezas que he pasado 12 años armando. Lo que encontrarán en este maletín no son solo pruebas contra los Fuentes. Es la historia completa de por qué tuve que huir, por qué tuve que mantenerlos separados, y por qué ahora es el momento perfecto para la justicia». Todo comenzó la noche antes de mi desaparición. Recibí una visita inesperada de Javier Fuentes, el hermano menor de Carmela. Venía con un mensaje claro: si no desaparecía con la bebé, Eduardo sufriría un accidente que lo dejaría sin vida. Para demostrar que no eran amenazas vacías, me mostró fotografías de los padres de Eduardo. «Eduardo, siempre creíste que tus padres fallecieron en un accidente automovilístico, pero la verdad es mucho más oscura. Los Fuentes sabotearon su vehículo. Tengo las pruebas, testimonios del mecánico, ahora escondido en Estados Unidos, fotografías del sistema de frenos manipulado y la confesión grabada de uno de los hombres que lo hizo, quien años después se arrepintió en su lecho de enfermedad. Comprendí entonces que los Fuentes no solo querían venganza por el compromiso roto, querían el control total de Grupo Montero, la empresa que tu padre construyó y que tú estabas expandiendo exitosamente. Tu matrimonio con Carmela habría sido el primer paso para esa adquisición. Cuando decidiste romper el compromiso por mí, desataste una furia que ni siquiera imaginábamos. No solo era una cuestión de honor para ellos, era una estrategia de negocios frustrada. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida: desaparecer con nuestra hija para mantenerte a salvo. Sabía que si me quedaba, no solo yo estaría en peligro, sino que tú serías su próximo objetivo. Y nuestra pequeña, Valentina, sería usada como peón en su juego de poder. Pero no me limité a esconderme. Decidí luchar a mi manera. Durante estos 12 años, he construido meticulosamente un caso contra ellos, infiltrándome en sus operaciones bajo diferentes identidades, recopilando pruebas de sus negocios ilegales, sus conexiones con políticos corruptos, sus estrategias de intimidación. El maletín contiene todo: documentos originales, testimonios firmados, grabaciones, cuentas bancarias secretas, propiedades no declaradas. Todo lo necesario para desmantelar su imperio de corrupción. Pero hay algo más, algo que descubrí hace apenas un año y que cambió toda la estrategia. Doña Carmela está planeando postularse para la gubernatura del estado de Guanajuato en 1900. Las próximas elecciones sería el paso definitivo para consolidar su poder e impunidad. El anuncio oficial está programado precisamente para el 17 de septiembre, durante la celebración de la independencia. Por eso elegí esa fecha para nuestra operación. Cuando ella esté en el podio, frente a las cámaras, anunciando sus aspiraciones políticas, es cuando debemos liberar toda la información simultáneamente. El objeto envuelto en seda roja es un dispositivo especial, creado por un genio informático que conocí en Monterrey. Al activarlo, ejecutará automáticamente el programa en la memoria USB, enviando toda la evidencia a los medios y autoridades seleccionados. También activará transferencias bancarias que dejarán rastros imposibles de ocultar. Rafael, confío en ti para coordinar la operación técnica. Tu experiencia es invaluable para asegurar que nada falle. Eduardo, tu papel es igualmente crucial. Necesitarás usar tu influencia mediática para garantizar que la información no sea suprimida. Los Fuentes intentarán silenciar a la prensa, pero tu posición puede contrarrestar ese poder. Y mi querida Valentina, tu papel es quizás el más importante. Eres la prueba viviente de nuestra historia. Tu existencia, tu identidad, es el testimonio más poderoso contra las mentiras que los Fuentes han construido durante años. Hay una última cosa que deben saber. La razón por la que regresamos a Guanajuato hace 2 años no fue casualidad. Supe de mi enfermedad y comprendí que mi tiempo se agotaba.
Elegí Guanajuato porque aquí es donde todo debe terminar, donde la verdad debe salir a la luz. Los tres juntos son más fuertes que cualquier amenaza. Confíen unos en otros, apóyense mutuamente y completen lo que he comenzado. La justicia no es solo para nosotros, es para todas las familias que los Fuentes han destruido a lo largo de los años. Mi corazón está con ustedes, siempre, con amor eterno, Marisol. Eduardo terminó de leer con la voz entrecortada. Un silencio pesado llenó la habitación mientras cada uno procesaba las revelaciones contenidas en la carta. Mis padres, ya murmuró finalmente Eduardo, todos estos años creyendo que fue un accidente. Rafael apoyó una mano en su hombro. Lo sospechábamos, Eduardo, pero nunca tuvimos pruebas concretas. Ahora Marisol las ha encontrado. Lupita, que había permanecido inusualmente callada, se acercó a su padre y tomó su mano. Mamá siempre dijo que la verdad, aunque duela, es el primer paso hacia la sanación. Eduardo miró a su hija con asombro. En ese momento no veía a una niña de 12 años, sino a una joven sabia más allá de su edad, moldeada por experiencias que la habían obligado a madurar prematuramente. Tienes razón, respondió, apretando suavemente su mano. Y ahora debemos honrar el trabajo de tu madre, llevándolo hasta el final. Rafael ya había abierto el maletín y examinaba su contenido con expresión de asombro profesional. Esto es increíble. Marisol ha conseguido documentos que yo busqué durante años sin éxito. Miren esto, el contrato original con las cláusulas secretas para la adquisición de Grupo Montero, firmado por doña Carmela 2 semanas antes de que rompieras el compromiso. Eduardo tomó el documento, reconociendo inmediatamente el logotipo de su empresa y la inconfundible firma de Carmela Fuentes al final de la página. Nunca supe de este contrato. Estaba comprometiendo acciones que ni siquiera me pertenecían. Aún. Y esto, continuó Rafael, extrayendo una carpeta etiquetada Operación Cóndor, son los detalles completos del sabotaje al automóvil de tus padres. Nombres, fechas, métodos, pagos. Hasta tienen fotografías del taller donde se realizó la manipulación. Lupita, mientras tanto, había desenvuelto cuidadosamente el objeto en seda roja. Era un dispositivo que parecía una mezcla entre un teléfono celular y una pequeña tableta, con una pantalla táctil y varios puertos de conexión. Mamá me enseñó a usar esto, dijo sorprendentemente. Me hizo practicar la secuencia muchas veces diciendo que algún día podría ser importante. Eduardo y Rafael la miraron con asombro. ¿Sabes cómo funciona?, preguntó Rafael. Lupita asintió. Se activa con una secuencia específica y una contraseña. Una vez activado, ejecuta automáticamente el programa que mamá mencionó, pero solo funciona si se conecta a la memoria USB principal y a una red segura. Rafael sonrió con admiración. Tu madre pensó en todo. Te preparó para este momento sin que siquiera lo supieras. Eduardo se sentía abrumado por tantas revelaciones. La imagen que tenía de Marisol como una brillante estudiante de economía, apasionada pero algo inocente, se transformaba ante sus ojos. La mujer que había planeado todo esto era una estratega brillante, valiente y previsora. Necesitamos un lugar seguro para revisar todo este material y preparar la operación, dijo Rafael, volviendo a su pragmatismo habitual. El hotel no es opción. Los Fuentes probablemente ya lo tienen vigilado. Tengo una propiedad en las afueras de Guanajuato, ofreció Eduardo. Una casa que compré hace años como inversión, pero que nunca he usado. Está a nombre de una corporación separada, sin conexión directa conmigo. Rafael asintió aprobatoriamente. Perfecto. Necesitaremos los próximos días para organizar todo. El 17 de septiembre es en apenas una semana. Lupita, que había estado examinando más contenidos del maletín, sacó un sobre con fotografías. Eran imágenes de ella misma a diferentes edades, recién nacida en brazos de Marisol, dando sus primeros pasos, soplando velas en un cumpleaños modesto, sonriendo con un uniforme escolar. Mamá guardó todo esto para ti, dijo, entregándoselas a Eduardo, para que pudieras ver los momentos que te perdiste.
Eduardo tomó las fotografías con manos temblorosas. Cada imagen era un puñal en su corazón, un recordatorio de los años robados, pero también un tesoro invaluable que mostraba el crecimiento de su hija. «Mira», señaló Lupita a una foto particular, «esta es de mi 5º cumpleaños. Mamá siempre ponía 3 velas, una por mí, una por ella y una por ti. Decía que aunque no estuvieras presente físicamente, siempre estabas con nosotras». Eduardo no pudo contener las lágrimas. Abrazó a su hija, permitiéndose finalmente liberar la emoción contenida durante tanto tiempo. Rafael, dándole su espacio, continuaba examinando documentos. De pronto, su expresión cambió a una de alarma. «Eduardo», dijo con urgencia, «mira esto». Era un documento reciente, fechado apenas 2 semanas atrás, un informe médico detallado sobre la condición de Marisol. «Su enfermedad», murmuró Rafael, «no es natural. Según estos análisis, muestra signos consistentes con envenenamiento por metales pesados, lento, gradual, casi imposible de detectar a menos que se busque específicamente». Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Estás diciendo que la envenenaron?». Rafael asintió sombríamente. «Este médico, el doctor Torres, es un viejo amigo mío especializado en toxicología». Marisol lo consultó en secreto. Su conclusión es clara. Alguien ha estado introduciéndole sustancias tóxicas en pequeñas dosis durante al menos 1 año. Lupita palideció. «¿Los Fuentes envenenaron a mi mamá?». «Parece que finalmente la encontraron», confirmó Rafael. «Y en lugar de eliminarla inmediatamente, decidieron hacerlo lentamente, probablemente para extraer la información sobre las pruebas que había recopilado». Eduardo sintió una furia que nunca antes había experimentado. «Tenemos que sacarla de ese hospital ahora mismo. Si saben que estamos en contacto con ella, podrían acelerar el proceso». «Estoy de acuerdo», dijo Rafael, ya marcando en su teléfono. «Le diré a García que la prepare para el traslado. Conozco una clínica privada en León donde podemos llevarla con absoluta discreción». El padre Joaquín golpeó suavemente la puerta antes de entrar, su rostro mostrando preocupación. «Hay movimiento sospechoso afuera», informó en voz baja. «2 vehículos negros han pasado lentamente por la plaza en los últimos minutos». Rafael terminó su llamada. «Nos encontraron, debemos movernos inmediatamente». Con eficiencia militar comenzó a guardar todos los documentos en el maletín. Eduardo llamó a Manuel para alertarlo mientras Lupita, con sorprendente calma, envolvía nuevamente el dispositivo electrónico en la seda roja. «Hay una salida trasera que da a un callejón», ofreció el padre Joaquín. «De ahí pueden tomar la calle que sube hacia el Callejón del Beso. Es demasiado estrecha para vehículos». Eduardo tomó las decisiones rápidamente. «Manuel nos recogerá en la Plaza del Baratillo, a 2 calles de distancia». «Padre, ¿podría crear alguna distracción en la entrada principal?». El anciano sacerdote sonrió con una chispa inesperada en sus ojos. «Llevo décadas protegiendo a los necesitados de esta parroquia. Confíen en mí». Mientras el padre Joaquín se dirigía hacia la entrada principal, Eduardo, Rafael y Lupita se prepararon para salir por la puerta trasera. El maletín con los documentos, las cartas personales y el dispositivo electrónico representaban ahora no solo su futuro, sino también el legado de Marisol. «Valentina», dijo Eduardo, usando deliberadamente su verdadero nombre, «quiero que sepas que, pase lo que pase esta noche, estoy orgulloso de ti. Has demostrado un valor que pocos adultos poseen». La niña asintió con determinación. «Mamá siempre dice que cuando tienes miedo pero sigues adelante, eso es el verdadero valor». Rafael, que vigilaba por una pequeña ventana, les hizo una señal. «El padre Joaquín ha comenzado su distracción. Está tiempo de irnos». Efectivamente, desde la plaza llegaban sonidos de campanas repicando insistentemente, como si anunciaran una emergencia o celebración imprevista. Las luces de la iglesia se habían encendido completamente, y la voz del sacerdote se oía llamando a los vecinos. Aprovechando la confusión, salieron rápidamente por la puerta trasera hacia el oscuro callejón. Rafael lideraba el camino,
seguido por Lupita y finalmente Eduardo, quien cargaba el valioso maletín. Las calles empinadas y estrechas de Guanajuato, normalmente un desafío para los visitantes, se convirtieron en su mejor aliado. Avanzaban entre callejones y pasajes que apenas permitían el paso de una persona, guiados por el sorprendente conocimiento que Lupita tenía de la ciudad. Mamá y yo explorábamos estos callejones como un juego, explicó mientras subían por una escalinata particularmente empinada. Pero ahora entiendo que en realidad me estaba enseñando rutas de escape. Al llegar a la plaza del Baratillo, Manuel ya los esperaba con el motor encendido. Subieron rápidamente y el vehículo se puso en marcha, tomando rutas secundarias hacia las afueras de la ciudad. García dice que Marisol está estable pero débil, informó Rafael revisando su teléfono. Están preparándola para el traslado. La ambulancia llegará en media hora. Eduardo asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y preocupación. ¿Crees que el doctor Torres pueda tratarla? ¿Revertir el daño del envenenamiento? Rafael mantuvo su expresión neutra, pero sus ojos revelaban preocupación. Es uno de los mejores en su campo. Si alguien puede ayudarla, es él. Lupita miraba por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se hacían más distantes. Por primera vez desde que comenzó esta aventura, parecía verdaderamente agotada. El peso de tantas emociones finalmente manifestándose. Deberías descansar un poco, sugirió Eduardo con ternura. Ha sido un día muy largo. La niña negó suavemente. No puedo dormir hasta saber que mamá está a salvo. Eduardo comprendió entonces que a pesar de toda su madurez y fortaleza, Lupita seguía siendo una niña que amaba profundamente a su madre. La admiración que sentía por ambas crecía con cada momento. El automóvil avanzaba por un camino rural, alejándose de las luces de la ciudad hacia las colinas que rodeaban Guanajuato. La casa que Eduardo había mencionado se encontraba en una zona apartada, rodeada de vegetación y con vistas panorámicas al valle. Casi nadie conoce esta propiedad, explicó mientras el vehículo subía por un camino de terracería. La compré como inversión hace 8 años, cuando comenzamos a expandir la cadena hotelera hacia Guanajuato, pero nunca la desarrollé. Rafael asintió aprobatoriamente. Un refugio perfecto. Estaremos seguros aquí mientras preparamos la operación. Finalmente, tras una curva apareció la casa, una construcción de estilo colonial moderno, discreta pero elegante, con muros de cantera y un techo de tejas rojas. A pesar de estar deshabitada, se veía bien mantenida. Contraté un servicio, de mantenimiento que viene una vez al mes, explicó Eduardo mientras bajaban del automóvil. Debería estar en condiciones habitables. Al entrar, encontraron un espacio amplio y acogedor. Los muebles, cubiertos con sábanas para protegerlos del polvo, eran de buena calidad aunque sencillos. La casa contaba con 3 habitaciones, un estudio, una cocina completa y una sala con ventanales que ofrecían una vista espectacular de la ciudad iluminada en la distancia. Rafael inmediatamente comenzó a establecer un perímetro de seguridad, instalando pequeños sensores en puertas y ventanas, mientras Manuel traía del automóvil suministros básicos que habían recogido en el camino. Eduardo condujo a Lupita a una de las habitaciones. Puedes descansar aquí mientras preparamos todo. Te prometo que te despertaré en cuanto tengamos noticias de tu madre. La niña observó la habitación con curiosidad. Era sencilla pero acogedora, con una cama individual, un escritorio y un pequeño librero vacío. ¿Sabes?, dijo inesperadamente. Esta habitación se parece mucho a la que tenía en nuestro apartamento en Monterrey. A mamá le habría gustado. Eduardo sintió una punzada de emoción. Otro fragmento de la vida de su hija que descubría, otro pequeño detalle que conectaba su presente con el pasado que no había podido compartir. Cuando todo esto termine, prometió, tendrás la habitación que siempre has soñado. Podrás decorarla como quieras, tener todos los libros que desees. Lupita sonrió, pero sus ojos reflejaban una sabiduría que iba más allá de sus años. Lo único que siempre he soñado es tener a mi familia completa y segura. Todo lo demás
Fe secundario. Eduardo abrazó a su hija, maravillado por la persona extraordinaria en que se había convertido bajo el cuidado de Marisol. A pesar de la adversidad, o quizás debido a ella, Valentina había desarrollado una fortaleza interior y unos valores que muchos adultos nunca alcanzaban. «Descansa un poco», insistió suavemente. «Te prometo que lucharemos con todas nuestras fuerzas para que ese sueño se haga realidad». Mientras Lupita finalmente cedía al cansancio, Eduardo regresó a la sala donde Rafael había desplegado los documentos sobre una mesa grande y organizaba metódicamente la información. «Es asombroso lo que Marisol ha logrado», comentó Rafael, sin levantar la vista de los papeles. «Ha construido un caso tan sólido que ni siquiera los contactos de los Fuentes podrán salvarse cuando esto salga a la luz». Eduardo asintió, tomando asiento frente a su amigo. «Ahora entiendo por qué tuvo que desaparecer. ¿Por qué mantuvo todo en secreto incluso de mí? Si los Fuentes sospecharan siquiera lo que sabemos». «Exactamente», confirmó Rafael. «Y ahora tenemos apenas una semana para preparar la operación más importante de nuestras vidas. El 17 de septiembre, durante el anuncio de Carmela Fuentes, debemos estar listos para activar el dispositivo de Marisol y desatar una tormenta que cambiará para siempre el panorama político y empresarial de México». Eduardo miró hacia la habitación donde su hija descansaba, pensando en Marisol, que en ese momento estaba siendo trasladada a un lugar seguro, y en todos los años de sacrificio y planificación que habían llevado a este momento. «No fallaremos», dijo con determinación. «Se lo debemos a Marisol, a Valentina y a todas las personas que los Fuentes han dañado a lo largo de los años». Rafael levantó la vista, estudiando a su amigo con una mezcla de orgullo y preocupación. «El camino que tenemos por delante es peligroso, Eduardo. Los Fuentes no se rendirán sin luchar». «Lo sé», respondió Eduardo, su voz firme. «Pero por primera vez en 12 años tengo algo por lo que luchar que es más importante que mi propia vida, mi familia, y eso me hace más fuerte que cualquier amenaza que puedan representar». Mientras la noche avanzaba, los dos hombres continuaron trabajando, preparando meticulosamente cada detalle de la operación que Marisol había diseñado. Afuera, las luces de Guanajuato brillaban en la distancia como estrellas caídas, testigos silenciosos de una batalla que estaba a punto de comenzar. Justicia poética. Los días siguientes transcurrieron en una intensa actividad dentro de la casa en las colinas. Eduardo, Rafael y Lupita trabajaban como un equipo perfectamente coordinado, cada uno asumiendo responsabilidades según sus capacidades. Rafael, con su experiencia en investigación, verificaba meticulosamente cada documento, organizándolos por relevancia y poder incriminatorio. Eduardo utilizaba sus contactos en medios de comunicación y círculos empresariales para preparar el terreno, asegurándose de que las personas adecuadas estuvieran listas para recibir y difundir la información cuando llegara el momento. Y Lupita, con una madurez sorprendente para sus 12 años, aportaba detalles cruciales sobre las rutinas y contactos de su madre durante los años de clandestinidad. Marisol había sido trasladada exitosamente a una clínica privada en León, donde el doctor Torres la trataba personalmente. Los informes médicos eran cautelosamente optimistas. El envenenamiento había sido detectado a tiempo para iniciar un tratamiento que, si bien no podía revertir todo el daño, al menos había detenido su progresión. «Su condición se ha estabilizado», informó Rafael después de una llamada con el médico en la mañana del 5.º día. «Está débil pero consciente. Pregunta constantemente por ti, Lupita». La niña, que estaba ayudando a organizar una cronología de eventos, levantó la mirada con esperanza. «¿Puedo verla pronto?» Eduardo intercambió una mirada con Rafael. El doctor Torres cree que en un par de días estará lo suficientemente fuerte para recibir visitas breves. Después de la operación del 17, te prometo que iremos juntos». Lupita asintió, volviendo a su tarea con renovada determinación. Eduardo la observaba con orgullo cada vez que veía cómo manejaba la situación
con una fortaleza que muchos adultos envidiarían. El dispositivo electrónico que Marisol había preparado, ahora conectado y programado según sus instrucciones, descansaba sobre una mesa especial en el centro de la sala. Lupita había demostrado un conocimiento sorprendente sobre su funcionamiento. Otro ejemplo de cómo su madre la había preparado para este momento sin que ella lo supiera. «Es fascinante», comentó Rafael mientras revisaban la programación. Marisol creó un sistema que enviará simultáneamente toda la evidencia a 12 medios internacionales, 5 fiscalías estatales independientes y 3 agencias federales. Además, activará transferencias bancarias que dejarán rastros imposibles de ocultar. Y lo más ingenioso, añadió Eduardo, es el momento elegido, justo cuando Carmela Fuentes esté anunciando su candidatura frente a las cámaras. La sincronización. Perfecta. El plan de Marisol, que habían bautizado como Operación Justicia Poética, era tan complejo como brillante. No solo expondría las actividades ilícitas de los Fuentes, sino que lo haría de una manera que imposibilitaría cualquier intento de encubrimiento. La tarde del 16 de septiembre, víspera de la operación, un visitante inesperado llegó a 1927, la casa, el padre Joaquín escoltado por Manuel. El anciano sacerdote traía consigo un pequeño paquete envuelto en papel simple. Marisol me pidió que les entregara esto el día antes de la operación, explicó, colocando el paquete sobre la mesa. Dijo que era la pieza final del rompecabezas. Eduardo desenvolvió el paquete con cuidado. Dentro había una unidad de memoria externa y una nota manuscrita. Para cuando todo lo demás falle, úsenlo solo en caso de extrema necesidad. Rafael conectó inmediatamente la unidad a su computadora, revisando su contenido con expresión cada vez más asombrada. «Es un plan de contingencia», murmuró. Marisol pensó en todo. Si por alguna razón la operación principal falla, esto contiene instrucciones para activar un sistema secundario. Incluso tiene ubicaciones alternativas, contactos de emergencia y rutas de escape. Eduardo se maravillaba, una vez más ante la previsión de Marisol. «Siempre un paso adelante», comentó con admiración. El padre Joaquín, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Marisol es la persona más valiente que he conocido en mis 50 años de sacerdocio. Su fe en la justicia, su determinación para proteger a los que ama, es verdaderamente inspiradora». «¿Cómo la conoció, padre?», preguntó Lupita, curiosa como siempre. El anciano sonrió con nostalgia. «Fue hace 12 años, poco después de que huyera con una bebé recién nacida. Llegó a mi anterior parroquia en Oaxaca, asustada, pero decidida. Me contó su historia y me pidió ayuda para protegerte». Miró a Lupita con afecto. «Te bauticé con el nombre de Guadalupe, como protección adicional para tu verdadera identidad». Eduardo, que nunca había considerado este aspecto, sintió una nueva ola de gratitud hacia Marisol. Incluso en los momentos más desesperados, había mantenido la fe y buscado bendiciones para su hija. Esa noche, mientras el padre Joaquín se retiraba a descansar en una de las habitaciones, Eduardo encontró a Lupita en la terraza, contemplando las luces de Guanajuato en la distancia. Se sentó silenciosamente a su lado. «Mañana cambiará todo, ¿verdad?», preguntó la niña sin apartar la mirada del horizonte. «Sí», confirmó Eduardo. «Después de mañana, los Fuentes ya no tendrán poder sobre nosotros. Podremos ser una familia normal». Lupita reflexionó un momento. «No sé si sé cómo ser una niña normal. Toda mi vida ha sido diferente». Eduardo tomó su mano. «Serás exactamente la niña que quieras ser, extraordinaria a tu manera, como siempre has sido». La mañana del 17 de septiembre amaneció despejada y brillante, como si la naturaleza misma celebrara la independencia de México. En la Casa de las Colinas, sin embargo, la atmósfera era de tensa concentración. Rafael había establecido un centro de operaciones en la sala principal,
con múltiples pantallas mostrando diferentes canales de noticias y feeds de redes sociales. El dispositivo de Marisol estaba conectado y listo, esperando el momento preciso para ser activado. El evento comenzará a las 11:00, informó Rafael, revisando su reloj. Carmela Fuentes hará su anuncio aproximadamente a las 11:45, después de los discursos oficiales por la independencia. Eduardo, vestido formalmente para la ocasión, asintió. Estaré en la plaza para asegurarme de que todo transcurra según lo planeado. Si algo sale mal, activaré el plan de contingencia. Lupita, que había insistido en participar activamente, tenía su propia misión: monitorear las comunicaciones y estar preparada para activar el dispositivo en el momento exacto, siguiendo las instrucciones precisas que su madre le había enseñado. «Ten cuidado, papá», dijo la niña, abrazando a Eduardo antes de que partiera. Era la primera vez que lo llamaba así, y el efecto fue inmediato. Eduardo sintió que una ola de emoción lo invadía. «Lo tendré, mi pequeña Val», respondió, besando su frente. «Cuando regrese, iremos juntos a ver a tu madre». La plaza de 1902. La Paz estaba abarrotada cuando Eduardo llegó. Banderas mexicanas ondeaban por doquier, y el ambiente festivo contrastaba dramáticamente con la tensión que él sentía. Desde su posición estratégica, podía ver el escenario donde las autoridades locales y varios dignatarios ya estaban sentados. Entre ellos, destacaba la figura elegante y severa de doña Carmela Fuentes, vestida con un traje sastre color verde, esmeralda, los colores nacionales sutilmente incorporados en sus accesorios. Eduardo activó el pequeño auricular que lo mantenía en contacto con Rafael y Lupita. «Estoy en posición. Carmela está aquí. Parece confiada. No me ha visto». «Recibido», respondió Rafael. «Todo está listo en este extremo. Lupita tiene el dispositivo preparado». Los discursos comenzaron puntualmente. Mientras las autoridades hablaban sobre patriotismo y orgullo nacional, Eduardo observaba discretamente a su alrededor, identificando a los hombres de seguridad a los Fuentes estratégicamente ubicados por toda la plaza. «Tengo contados al menos 8 agentes de seguridad de los Fuentes», informó en voz baja. «Están vigilando intensamente». «Es normal», respondió Rafael. «Hoy es un día importante para ellos, no sospechan nada». Finalmente, después de casi 40 minutos de discursos protocolarios, llegó el momento que habían estado esperando. El maestro de ceremonias anunció: «Y ahora tenemos el honor de ceder la palabra a una distinguida ciudadana de Guanajuato, empresaria exitosa y filántropa reconocida, la señora Carmela Fuentes». Los aplausos resonaron en la plaza mientras Carmela se levantaba y caminaba con elegancia estudiada hacia el podio. Su sonrisa, perfectamente calculada, irradiaba confianza y ambición. «Pueblo de Guanajuato, queridos compatriotas», comenzó, su voz amplificada por los altavoces. «En este día tan significativo para nuestra nación, en que celebramos la independencia y la libertad, quiero compartir con ustedes una decisión personal que he tomado después de mucha reflexión». Eduardo tocó discretamente su auricular. «Es el momento. Está comenzando su anuncio». En la Casa de las Colinas, Lupita se sentó frente al dispositivo, sus pequeñas manos firmes mientras se preparaba para ingresar la secuencia que su madre le había enseñado. «Nuestra querida Guanajuato necesita un liderazgo fuerte, honesto y comprometido», continuaba Carmela, su voz elevándose con fervor practicado. «Un liderazgo que ponga los intereses del pueblo por encima de ambiciones personales». Las cámaras de televisión enfocaban su rostro mientras pronunciaba las palabras que había estado planeando durante meses. «Por eso, hoy anuncio oficialmente mi candidatura para la gubernatura del estado de 1902, Guanajuato, en las próximas elecciones». Aplausos entusiastas, muchos de ellos organizados por su propio equipo, resonaron en la plaza. Carmela sonrió con satisfacción, saboreando su momento de gloria. «Ahora, Lupita», ordenó Rafael a través del comunicador. Con precisión metódica, Lupita ingresó la secuencia de activación en el dispositivo, un código numérico seguido. De la frase «amor es más poderoso», sin espacios,
tal como su madre le había enseñado. La pantalla del dispositivo se iluminó con un mensaje. Secuencia activada, transmisión en proceso. En la plaza, Eduardo observaba cómo Carmela continuaba su discurso, prometiendo prosperidad, seguridad y transparencia, valores que ella misma había violado sistemáticamente durante décadas. Construiremos juntos un Guanajuato donde la justicia prevalezca, donde cada ciudadano tenga oportunidades, donde la corrupción sea erradicada de... Se detuvo abruptamente cuando notó que algo extraño ocurría. Los murmullos comenzaron a expandirse entre la multitud. Personas miraban sus teléfonos con expresiones de asombro. Periodistas recibían mensajes urgentes en sus dispositivos. Incluso algunos de los dignatarios en el escenario mostraban signos de confusión, revisando sus propios teléfonos. «¿Qué está pasando?», preguntó Carmela, visiblemente desconcertada. Nadie le respondió. En cambio, uno de sus asesores se acercó apresuradamente, susurrándole algo al oído. El rostro de Carmela perdió color instantáneamente. En ese momento, las pantallas gigantes que flanqueaban el escenario, originalmente destinadas a mostrar su discurso, comenzaron a proyectar algo completamente diferente. Documentos, fotografías, grabaciones. Eran las pruebas de Marisol transmitidas simultáneamente a todo el país. «La operación está en marcha», confirmó Rafael en el auricular de Eduardo. «Todos los medios están recibiendo la información. Las redes sociales están explotando. Es imposible detenerlo ahora». Eduardo observaba con una mezcla de asombro y satisfacción cómo el rostro de Carmela Fuentes se transformaba del desconcierto al terror y finalmente a la furia. Sus guardias de seguridad, ahora en alerta máxima, la rodearon inmediatamente. «Encuentren el origen de esto y deténganlo», gritó, olvidando que su micrófono seguía abierto, amplificando su pánico para que toda la plaza lo escuchara. Pero era demasiado tarde. El plan de Marisol funcionaba perfectamente. Los periodistas presentes recibían en tiempo real documentos que revelaban décadas de corrupción, manipulación y abuso de poder. Las redes sociales se inundaban con evidencias irrefutables. Las fiscalías estatales y federales, seleccionadas cuidadosamente por Marisol por su independencia y honestidad, iniciaban procedimientos de emergencia. Y lo más devastador, las transferencias bancarias programadas estaban dejando rastros que conectaban directamente a los fuentes con operaciones ilegales, confirmando todo lo que los documentos sugerían. «Se acabó para ellos», murmuró Eduardo, observando cómo Carmela era prácticamente arrastrada fuera del escenario por su equipo de seguridad, mientras la multitud comenzaba a abuchear y los periodistas se abalanzaban intentando obtener declaraciones. En la Casa de las Colinas, Lupita y Rafael celebraban el éxito de la operación. Las pantallas mostraban canales de noticias que interrumpían su programación regular para reportar los escándalos que se develaban minuto a minuto. «¡Lo logramos!», exclamó Lupita, saltando de emoción. «Mamá tenía razón, el plan funcionó». Rafael, normalmente contenido, sonreía ampliamente. «Tu madre es un genio estratégico, Lupita. Ha logrado en un día lo que las autoridades no pudieron hacer en décadas». Eduardo regresó a la casa una hora después, encontrándolos aún monitoreando el impacto mediático de las revelaciones. «Es asombroso», comentó, aflojándose la corbata mientras se sentaba junto a ellos. «La ciudad entera está conmocionada. Los Fuentes están intentando contener el daño, pero es imposible. Hay demasiada información, demasiadas fuentes, demasiados frentes simultáneos». Lupita se acurrucó junto a él, radiante de orgullo. «¿Podemos ir a ver a mamá ahora? Quiero contarle que su plan funcionó». Eduardo consultó su reloj. «Déjame llamar al doctor Torres primero para asegurarnos de que está en condiciones de recibir visitas». La llamada fue breve, pero alentadora. Marisol había mejorado notablemente en los últimos días, y aunque seguía débil, estaba consciente y estable. «Dice que podemos visitarla por un tiempo breve», informó Eduardo guardando su teléfono. «Sugiere que vayamos ahora, mientras todos están distraídos con el escándalo. Será más seguro». «El
Viaje a León transcurrió en un ambiente de euforia contenida. Lupita no dejaba de hablar sobre cómo explicaría a su madre cada detalle de la operación, mientras Eduardo y Rafael discutían los próximos pasos para asegurar que los Fuentes enfrentaran completamente la justicia. La clínica privada donde Marisol se recuperaba era un edificio discreto en las afueras de León. El doctor Torres, un hombre de mediana edad con expresión amable pero seria, los recibió personalmente. «Ha preguntado por ustedes constantemente», les dijo mientras los guiaba por un pasillo silencioso. «Especialmente después de recibir la noticia del éxito de la operación. Creo que eso ha contribuido significativamente a su mejoría». Se detuvo frente a una puerta. «Solo 15 minutos, por favor. Sigue siendo una paciente delicada». Eduardo sintió que su corazón se aceleraba mientras entraban a la habitación. Allí, recostada sobre almohadas blancas, estaba Marisol. Más delgada y pálida que la última vez que la vio en el hospital de Guanajuato, pero con un brillo en sus ojos que hablaba de vida y determinación. «Mamá», exclamó Lupita, corriendo hacia la cama para abrazarla cuidadosamente. Marisol sonrió, acariciando el cabello de su hija. «Mi valiente Lupita, mi pequeña guerrera». Eduardo se acercó lentamente, casi temeroso de que esta imagen de Marisol, despierta y sonriente, fuera una ilusión que se desvanecería si se acercaba demasiado. «¿Marisol?», murmuró, tomando su mano cuando finalmente llegó junto a la cama. Ella lo miró, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «Eduardo, por fin estamos los tres juntos». Rafael, discretamente, se había quedado cerca de la puerta dándoles espacio para este momento familiar. «Tu plan funcionó perfectamente», dijo Eduardo, sentándose al borde de la cama. «Los Fuentes están acabados. Las autoridades están actuando. Los medios no hablan de otra cosa. Es exactamente como lo planeaste». Marisol sonrió con satisfacción. «Justicia poética», murmuró. «El día de la independencia, liberándonos finalmente de su sombra». Lupita no podía contener su entusiasmo. «Deberías haber visto cómo funcionó el dispositivo, mamá. Ingresé la secuencia exactamente como me enseñaste y todo comenzó a transmitirse. Fue increíble. Estoy muy orgullosa de ti, mi amor», respondió Marisol, besando la frente de su hija. «Siempre supe que serías valiente cuando llegara el momento». Eduardo observaba esta interacción con emoción. Durante 12 años había soñado con ver a Marisol y a su hija juntas, y ahora finalmente estaba sucediendo, aunque en circunstancias que nunca habría imaginado. «El doctor Torres dice que te estás recuperando bien», comentó, acariciando suavemente la mejilla de Marisol. «¿Dais que el tratamiento está funcionando?» Marisol asintió, su expresión tornándose seria. «El envenenamiento fue gradual, por lo que la recuperación también lo será. Pero cada día me siento un poco más fuerte. Cuando salgas de aquí, comenzaremos nuestra vida juntos», prometió Eduardo. «Los tres como debió ser desde el principio». Los ojos de Marisol se humedecieron. «Durante 12 años soñé con este momento, con verte reunido con nuestra hija, con poder finalmente dejar atrás el miedo y la huida constante». Lupita, sentada al otro lado de la cama, tomó la mano libre de su madre. «Podré ir a una escuela normal, sin tener que cambiar de nombre o de ciudad». Marisol sonrió. «Podrás hacer todo lo que las niñas normales hacen, mi amor. Y además, podrás ser Valentina Montero oficialmente, aunque siempre serás mi pequeña Lupita también». «¿Y viviremos todos juntos?», insistió la niña. «¿Como una familia de verdad?». Eduardo y Marisol intercambiaron una mirada cargada de emociones. 12 años de separación, de dolor y añoranza culminaban en este momento de esperanza. «Sí», confirmó Eduardo, apretando suavemente la mano de Marisol, «como la familia que siempre debimos ser». El doctor Torres apareció discretamente en la puerta, indicando que el tiempo de visita había terminado. «Volveremos mañana», prometió Eduardo, levantándose reluctantemente. «Y todos los días, hasta que puedas venir a casa con nosotros». Marisol asintió,
visiblemente cansada pero con una expresión de paz que no había mostrado en años. Los estaré esperando, mi familia. Mientras salían de la clínica, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. Era el atardecer del Día de la Independencia, un día que para Eduardo, Marisol y Valentina tendría siempre un significado especial, el día en que finalmente se liberaron de las cadenas del miedo y la separación. ¿Qué pasará ahora con los Fuentes?, preguntó Lupita mientras subían al automóvil. Rafael, que había permanecido en silencio durante la visita, respondió: enfrentarán juicios, investigaciones, pérdida de sus bienes mal habidos. El imperio que construyeron, a base de corrupción e intimidación, se desmoronará pieza por pieza. ¿Y nosotros estaremos seguros?, insistió la niña. Eduardo la abrazó. Completamente seguros. El plan de tu madre no solo expuso a los Fuentes, sino que los neutralizó. Ya no tienen el poder para hacernos daño. Mientras el vehículo avanzaba por las calles de León, Eduardo contemplaba el futuro que ahora se abría ante ellos. Un futuro que apenas una semana atrás habría parecido imposible. ¿Sabes?, comentó a Lupita. Siempre he tenido una casa en Cuernavaca, rodeada de jardines y con una piscina. Pensaba venderla, porque estar allí solo me resultaba demasiado solitario. Pero ahora creo que sería un lugar perfecto para nosotros tres. Los ojos de Lupita se iluminaron. ¿Una casa con jardín? Mamá siempre soñaba con tener un jardín donde plantar flores y hierbas. Tendrá el jardín más hermoso de todo. México, prometió Eduardo. Y tú tendrás tu propia habitación, una biblioteca llena de libros, todo lo que siempre has deseado. La niña sonrió, pero luego su expresión se tornó reflexiva. Lo único que siempre he deseado ya lo tengo. Mi familia completa y a salvo. Eduardo sintió que su corazón se expandía de orgullo y amor por esta extraordinaria niña que era su hija. Y eso, mi pequeña Val, es algo que nadie podrá quitarnos jamás. Mientras regresaban a Guanajuato, donde pasarían unos días, más hasta que Marisol estuviera lista para viajar, los noticieros seguían reportando los desarrollos del escándalo Fuentes. Las acciones de sus empresas se desplomaban. Políticos y empresarios asociados con ellos se apresuraban a distanciarse y las autoridades anunciaban investigaciones exhaustivas. La Operación Justicia Poética de Marisol había funcionado incluso mejor de lo esperado. No solo había expuesto la corrupción, sino que había provocado una reacción en cadena que prometía limpiar décadas de impunidad y abuso de poder. 3 semanas después, bajo un cielo claro de octubre, un automóvil avanzaba por la carretera, en panorámica hacia Cuernavaca. Eduardo conducía con Marisol a su lado, considerablemente recuperada aunque todavía frágil. En el asiento trasero, Lupita observaba emocionada el paisaje, señalando flores y árboles que nunca había visto. «Casi llegamos», anunció Eduardo mientras tomaban un camino privado flanqueado por jacarandas. «Bienvenidas a casa». Al final del camino, apareció una hermosa casa de estilo colonial contemporáneo, con amplios ventanales, terrazas florecidas y un jardín exuberante que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. «Es más hermosa de lo que imaginaba», murmuró Marisol apretando la mano de Eduardo. Lupita bajó del automóvil corriendo, maravillada ante tanto espacio abierto, tanta belleza despreocupada. Para una niña que había crecido escondiéndose, cambiando constantemente de hogar y viviendo en espacios pequeños y anónimos, esta libertad era embriagadora. Eduardo ayudó a Marisol a descender del vehículo, sosteniéndola con ternura. «Bienvenida a tu nuevo hogar, amor mío, nuestro hogar». Mientras caminaban juntos hacia la entrada, observando a su hija correr feliz por el jardín, Marisol se detuvo un momento. «¿Sabes? Durante todos estos años de huida, siempre mantuve la esperanza. Por muy oscuros que fueran los días, nunca dejé de creer que algún día estaríamos así, los tres juntos, libres, seguros». Eduardo besó suavemente sus labios. «Tu esperanza, tu valor, tu brillantez nos han traído hasta aquí. Me has dado el regalo más precioso, nuestra familia,
reunida. Lupita volvió corriendo hacia ellos. Sus mejillas sonrosadas por la emoción y el ejercicio. Hay un árbol perfecto para una casa en el árbol. ¿Podemos construir una, papá? Eduardo sonrió, abrazando a las dos mujeres de su vida. Podemos construir todo lo que soñemos, mi pequeña Val. Tenemos todo el tiempo del mundo por delante. Así, bajo el sol de Cuernavaca, Eduardo, Marisol y Valentina Montero cruzaron juntos el umbral de su nuevo hogar, dejando atrás 12 años de separación y miedo para comenzar la vida que siempre debieron tener, unidos por el amor, la verdad y la justicia que finalmente había prevalecido.